Listo. Ya está en vivo. Muy buenas. Hola Jairo, ¿cómo Hola, está? Hola Freddy. ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo ¿Cómo les van? va? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a este primer programa de Café STEM. Esta idea loca que se nos ocurrió a nosotros, pues presentémonos a todos, muy buenas a todos los que nos están viendo.
Mi nombre es Jairo Botero. Em, Estamos dedicados desde hace bastante tiempo al tema de la educación STEM, una pasión muy grande sobre el tema. Los invito a mis compañeros que se presenten. Listo, gracias, Entonces, Jairo. Freddy. Bueno, buenas noches. Yo soy Freddy Segura, también un apasionado por aprender, porque realmente no soy experto en educación STEM, pero veo que puedo aprender muchas cosas y aplicarla en lo que me gusta, que es la educación. Dani. Muy buenas noches para todos los que nos escuchan desde las diferentes redes sociales, desde Facebook, desde YouTube. Mi nombre es Dani Jiménez. Desde que pues, tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de los Andes, me di cuenta que el tema de la educación es algo que me llama mucho la atención, que me apasiona, que considero que podemos generar muchísimos cambios, ¿sí? Por parte de la educación. Y qué bueno poder generar como todos estos vínculos de la ingeniería, las matemáticas, las ciencias, pues para poder generar una transformación educativa en estos momentos que lo necesitamos. Qué bien. Queremos comentarle a todos los que nos están viendo cuál es el objetivo de este programa. Estamos en un proceso de difusión de la educación STEM a nivel de Latinoamérica, trabajando por este tema y esperamos que el programa pueda traer a invitados que están trabajando en la educación STEM o en la innovación en la educación o que sean expertos en algún punto relacionado. Y pues los invitamos a que nos vayan escribiendo en el chat sobre qué expectativas tienen, de qué temas quieren que abordemos. Y obviamente a esta hora con un café, aquí tenemos, aquí esta es mi taza, todos tenemos nuestro cafecito hoy y la idea del programa es que sea en un formato descomplicado, como lo presentó una vez Freddy hace días, que empezamos a hablar de cómo, qué tal es el programa. Hagámoslo como cuando terminamos de trabajar y nos reunimos, de pronto nos encontramos con los vecinos de oficina y hablamos con ellos sobre temas interesantes y resultan unas conversaciones muy buenas. Entonces, en el fondo es un programa bien, tratándolo de sacar de una estructura muy rígida, sino que sea una cosa ágil y chévere para que la pasen bien. Entonces, pues empezamos hoy con este programa. Ajá, sí, Empecemos. Entonces, Jairo. aquí, Un ¿quién saludo a todas tenemos las hoy? personas que nos escriben. Un Bueno, pues saludo a César Augusto, a Javier Ávila. Me dicen que el audio está muy bajito, ¿sí? Voy a tratar de arreglarlo acá y ya miramos cómo se resuelve. Listo, profe. nada, pues hoy tenemos como invitado a nuestro Café STEM, a Diego Rojas. Él es doctor en Educación en Ciencias de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. En los últimos años ha trabajado en el desarrollo de un currículo de ciencias actualmente implementado en las escuelas públicas de Nueva York. También viene trabajando en programas de formación docente de Estados Unidos y de Colombia como docente de biología e investigador de procesos de aprendizaje de las ciencias en el aula. Ha presentado los resultados de sus investigaciones en conferencias organizadas por la Asociación Nacional para la Investigación en Educación en Ciencias, la Asociación para la Educación de Docentes en Ciencias, la Asociación Nacional para la Enseñanza de las Ciencias y la Conferencia Internacional de Ciencias del Aprendizaje. Desde su regreso al país, su gran sueño es contribuir a la transformación de la educación STEM en Colombia. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces, hola Jairo, hola Freddy, hola Dani y hola a todas las personas que nos ven. Gustazo estar acá en este espacio. Qué bueno tenerlo aquí. Es el primer invitado. Creo que es un honor tenerlo aquí. Qué chévere. Eso va a quedar para la historia, ¿cierto? Correcto. Honor Sí, es mío. sí, vamos a hablar con Diego sobre las cosas que lo apasionan por la ciencia y por la educación y que nos cuente mucho de sus experiencias en eso. Entonces, ¿qué más comentarios tienen por ahí, Freddy? ¿Hay algún comentario más antes de empezar? No, no, señor, yo creo que arranquemos ya. Listo, entonces vamos a empezar con... Correcto, con un comentario, yo sí tengo un comentario, Jairo. Entonces vamos a tener disponibles en el chat las preguntas que quieran hacer nuestra audiencia directamente para Diego y vamos a dar un espacio para que la responda, ¿listo? Entonces, sí, pues nada, después de Jairo. que conversemos un ratito, entonces Ajá. le damos un espacio a Diego para responder algunas preguntas del chat. Okay.
Entonces, pues Comenzamos. vamos a empezar. Em, pues Diego está, se decidió por el tema de las ciencias a su actividad profesional. Es biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes y después hizo una maestría en biotecnología. Mi primera pregunta para Diego es, ¿qué fue lo que lo motivó a irse por la ciencia, sino por otra carrera? Yo creo que fueron como una serie de eventos. Yo soy como un niño, yo fui un niño raro, como muy curioso, me gustaba como meterme en todo lado, escarbar, indagar. Entonces digamos que esa parte la tenía en mí desde que me conozco. Pero digamos, el momento en que sí que quería estudiar biología y microbiología fue, yo creo que cuando la profesora en noveno nos introdujo el tema em, del genoma humano, fue en 99, salió el proyecto de codificar el genoma humano y para mí eso fue como demasiado maravilloso y yo creo que ahí empezó la idea de que estudiar algo relacionado con manipulación genética de ciencias. Ok. Quiero hacer un paréntesis antes para nuestra audiencia. Si de pronto se nota algún problema técnico de señal, creo que ya es común para nosotros en estos tiempos de pandemia, pues vemos muchos webinars y muchas presentaciones y reuniones y tenemos problemas de señal, pues les presentamos excusas a todos si hay algún problema y espero que en el fondo saquemos provecho de la conversación. Entonces, sigamos adelante. ¿Usted me está escuchando bien, Diego? Sí, muy bien. Entonces, fue ese sello que dejan algunos profesores en el colegio, en uno, ¿no? Sí, claro, yo me Es acuerdo que muy importante. esa profesora me acuerdo que hacía unas clases, pues entre lo tradicional también incluía unas evaluaciones en donde nos ponía a discutir unas preguntas un poco raras, como ambiguas, pero a mí me encantaba ese tipo de evaluaciones, como poder sentarme con otros estudiantes como a tratar de explicar lo que ella nos proponía. Entonces yo creo que ese indagar para mí fue bastante significativo en mi decisión al final. Ah, qué interesante, qué chévere. El siguiente paso que usted tomó como decisión fue hacer una maestría en Estados Unidos. Y es una decisión difícil, porque fuera del país, aparte de ser costoso, no es una cosa sencilla. ¿Cómo se seleccionó? ¿Cómo llegó usted a la Universidad de Columbia para hacer la maestría? Pues em, digamos que mi sueño siempre fue especializarme en biología molecular o en campos afines. A mí la parte de genética siempre me marcó y siempre me interesó, todavía me interesa. Entonces, cuando yo terminé el pregrado, mi sueño inmediato era, yo quiero especializarme como en ese campo y apliqué una maestría en biotecnología, fui aceptado afortunadamente y trabajé y tuve una gran experiencia. Al final digamos, de esa maestría me invitaron a unirme a un laboratorio, al laboratorio de mi director de tesis de ese momento, Julio Fernández, Ujú. para diseñar proteínas con él. Entonces trabajé como parte de un equipo multidisciplinario. Yo era el diseñador de proteínas, pero yo trabajaba con físicos, biofísicos, químicos, bioquímicos. Creo que yo era el único biólogo del equipo y fue una experiencia realmente significativa para mí. Eso fue parte de la maestría allá en la Universidad de Columbia. No, eso fue al finalizar la maestría, yo todavía seguía con mi sueño de especializarme en biología molecular. En ese momento yo ya quería enfocarme con la parte de cáncer, pero se dio la casualidad de que mi director de tesis me invitara para ser parte de su laboratorio. Ah, ya Entonces, entendí, pues claro. Ok. yo no quería, o sea, yo no podía rechazar semejante oferta porque la verdad yo no había participado en ciencias de esa manera y en un equipo así. Mm, Entonces, acepté inmediatamente ok. y trabajé como por 2 años allá. En este momento la biología molecular es Eh, le, protagonista le- por el le tema cuento un del poquito COVID. más ahí. Señor, señor. Sí, claro, claro, claro.
Yo creo que ahí, en el edificio donde yo trabajaba con esos otros laboratorios, ahorita están enfocados, todos están enfocados buscando alguna manera de derrotar este virus. Es Sí, bastante, en ese momento bastante significativa sí, mi señora trabaja en el área de la bacteriología y el trabajo de biología molecular se está poniendo, antes era un tema súper especializado, se está volviendo mucho más general y hay mucha gente que se está involucrando en el tema. Pero bueno, Ok. sigamos con el asunto. Lo que a mí más me emociona es que primero se haya decidido por el lado de las ciencias, que es un tema muy chévere. Y lo otro que me llama mucho la atención es que después de usted terminar la maestría, creo, según entiendo, siguió trabajando en laboratorio, Ujú, ¿cierto? Su experiencia siguió, no sé si siguió con el mismo laboratorio con quien hizo la especialización. ujú, sí. ¿Y en qué momento llega ese punto donde dice, no, yo no voy a seguir aquí en esto, yo quiero otra cosa? Y si usted se decide por el tema de la educación. Ok. Eh, pero, y no fue la experiencia en el laboratorio como tal. Para mí fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido trabajando. Yo fui muy feliz ahí en el laboratorio. De hecho, yo creo que durante esa experiencia consolidé mi deseo de seguir, de dedicarme a la investigación. Yo, como les dije, yo trabajaba como parte de un equipo multidisciplinario y las discusiones que teníamos ahí eran demasiado profundas y obviamente teníamos que cruzar barreras disciplinarias. Yo como biólogo tenía que hacerle entender al físico por qué cambiar estos genes iba a resultar en un cambio en la estructura de la proteína que estábamos diseñando, por ejemplo, ¿sí? Entonces no fue la experiencia como tal de laboratorio la que me hizo cambiar de camino, sino que como parte de las actividades del laboratorio, nosotros todas las semanas elegíamos un artículo de ciencias en otro campo diferente al nuestro, como para ampliar nuestro bagaje. Entonces elegíamos artículos, los leíamos, los discutíamos, y se dio la casualidad de que muchos de esos artículos que elegíamos estaban eh, conectados a cambio climático. Y a mí esas discusiones me causaron un impacto gigantesco, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, yo empecé a cambiar muchos de mis hábitos. Por ejemplo, dejé de consumir carne o bajé muchísimo el consumo de carne. Digamos que a grandes rasgos yo cambié como consumidor, como ciudadano, por así decirlo. Entonces, para mí eso fue un impacto como significativo, o sea, de esas charlas, pero además, pues yo no me quería quedar ahí, porque obviamente cuando uno empieza a entender la ciencia detrás del cambio climático, uno sabe que el cambio tiene que ser de todas las personas, ¿no? Global. Entonces yo Sí. empecé a tratar de convencer a otras personas, como a explicarles, eh, digamos que yo asumí que el hecho de haber entendido mejor el cambio climático me había ayudado a mí a cambiar algo. Entonces si yo le ayudaba a la gente a entender ese, como la ciencia detrás del cambio climático, ellos también iban a cambiar sus hábitos, sus decisiones, etcétera. Entonces yo traté con mi familia, amigos, gente cercana a mí, convencerlos, como explicarles la ciencia detrás del cambio climático, buscando que ellos cambiaran ciertos hábitos, pero no lo logré. O sea, fue un fracaso absoluto y eso a mí eh, me frustró muchísimo. Y obviamente me preocupaba porque si no hay cambio en la gente, pues es muy difícil que nuestro futuro con el cambio climático cambie también, ¿cierto? Tenemos que Ujú. lograr un cambio en las personas. Entonces yo asumí en ese momento, bueno, yo creo que es por el hecho de que yo haya entendido esa ciencia también, como todos esos conceptos, cómo funciona este fenómeno, eh, lo que me ayudó a mí al final a cambiar. Entonces cuando me Ujú. volteé ahora a como hablar con mis colegas con los que discutíamos estos artículos, y estamos hablando de científicos élite, ellos entendían también el tema, pero ellos tampoco quisieron cambiar sus prácticas, ellos tampoco quisieron adoptar ningún cambio, ¿sí? Ellos entendían y decían, sí, pero como que no me nace hacer nada, ¿sí? Y para mí eso fue como súper problemático, porque si la gente que mejor entiende el tema no actúa de manera coherente, ¿qué podemos esperar de la gente que no entiende el tema? ¿Sí?
Entonces, para mí esa discrepancia entre lo que uno entiende y lo que uno sabe y lo que uno hace me marcó muchísimo. Entonces, yo creo que ahí empecé Ok. como a pensar, bueno, ¿cómo hace uno para ayudar a la gente a adoptar otros comportamientos, a ser más inteligente frente al cambio climático, a ser más coherente frente al cambio climático? Y ahí yo pensé, pues, tiene que ser la educación. Yo creo que me debería enfocar en la educación en ciencias y ayudar a la gente a entender, a ver si de pronto así logramos que haya un cambio positivo. ¿Y quién lo llevó a tomar la decisión de un doctorado? Es que un doctorado no es un reto fácil. Un doctorado en educación en ciencias. No sé, yo creo que los Andes, mi familia, mis amigos, todos como que jugaron un pequeño papel ahí. Yo siempre quise hacer un doctorado, la verdad. Y como ya había terminado una maestría, yo pensé que el siguiente paso era entender un tema a profundidad, y en este caso yo quería entender cómo ayudarle a la gente como a cambiar. Al final yo creo que la educación es algo que busca un cambio en las personas, ¿cierto? Ajá. Entonces, para mí, mi deseo más grande fue... Em, Diego, ¿me escucha? De pronto se me está Sí, yendo la señal un poquito. Eh, una pregunta, entonces, ¿el doctorado suyo fue en la educación en las ciencias y cómo está relacionado con la educación STEM? Para contarle a la audiencia cómo entró usted el tema de la educación STEM. bueno, yo no sé si valga la pena hablar un poquito como del trasfondo histórico en el que estaba Estados Unidos cuando yo empecé el doctorado. Ujú, pues de una Sí, manera breve, pero vale la pena. pues digamos que cuando yo empecé el doctorado, Estados Unidos estaba atravesando, eh, estaba pasando como un terremoto educativo, porque se estaban adoptando nuevos estándares, se estaban proponiendo nuevos estándares de matemáticas, de lectura, de escritura, y acababan de entrar los estándares de ciencias, que se conocen como la nueva generación en Los, estándares de ciencias, los que NGSS. marcaron, exacto, que marcaron no solamente una pauta nacional en Estados Unidos, sino internacional, porque mostraron una visión muy diferente de lo que debía ser la educación de las ciencias. En este caso, esos estándares buscaban integrar las matemáticas, la ingeniería en el proceso de aprendizaje de las ciencias de los estudiantes. Entonces, A como nivel que escolar. a nivel escolar. Ujú. Ok. Y vale la pena aclarar para la audiencia que los NGS es un tema supremamente importante dentro de la educación STEM. Entonces, cuando hablamos de educación STEM, siempre hacemos referencia a las buenas prácticas pedagógicas que trae los contenidos o digamos que la sustancia de los nuevos estándares. Y bueno, ¿y qué más nos puedes contar de pronto de esa experiencia de doctorado? ¿Qué salió de ahí? ¿Qué pudiste desarrollar ahí? Pues bueno, yo creo que para entender eso vale la pena comparar los estándares, los nuevos estándares de ciencias que propuso los Estados Unidos con los estándares, digamos, de Colombia, ¿sí? Ujú. Porque digamos que los estándares de Colombia se parecen mucho a los estándares predecesores de los NGSS, ¿sí? Y se parecen mucho en el sentido en que ambos estándares separan lo que los estudiantes deben saber con lo que los estudiantes deben hacer, ¿sí? Entonces le presentan al profesor, esta es la serie de conceptos que los estudiantes deberían aprender en el trayecto escolar, y esta es la serie de habilidades. Entonces, buscar que el docente, al final se le pide al docente, mejor dicho, que integre los conceptos y las habilidades como el docente crea que es la mejor manera. Y eso es muy difícil. Y al final termina pasando lo que la educación de las ciencias ha sufrido por ya casi más de un siglo, y es que se separa el contenido, y entonces tenemos clases teóricas donde los docentes presentan un sinfín de temas, el estudiante se aburre, y tenemos unas clases prácticas en donde los estudiantes hacen alguna cosa con manipulación de objetos, toman datos y siguen lo que conocemos muchos como el método científico, que para mí es uno de los conceptos que más daño le ha hecho a la educación de las ciencias. Entonces, cuando yo entré a hacer el doctorado, esa nueva visión fue muy difícil, fue muy traumática para todos. Muy poca gente sabía cómo se veía eso en la práctica. Muchos nos lanzamos a tratar de desarrollar materiales educativos para ayudar a los docentes a entender esos estándares, pero fue muy difícil, fue muy difícil.
y al final yo terminé encontrándome con el mismo dilema que yo me había encontrado en el doctorado con la diferencia que hay entre lo que uno entiende y lo que uno hace. Entonces yo hablaba con docentes o sea, ellos, la visión educativa de ellos era muy sofisticada, muy alineada digamos, con los nuevos estándares de ciencias, pero su práctica era muy tradicional. Entonces, de nuevo, ¿por qué hay esta discrepancia entre lo que uno entiende y lo que uno hace? Entonces, gran parte de mi doctorado fue entender cómo ayudarle a los docentes a traducir esta visión tan sofisticada que presentan los nuevos estándares a la práctica, que es lo más difícil. Ok. Ahí aquí hay que hacer de pronto un breve comentario, eso sí, no podemos profundizar en el momento, pero ese comentario con respecto al método científico y su participación en la ciencia es un tema que se trata precisamente en el marco de referencia para la enseñanza de las ciencias que originó los NGSS. Se dice que enseñar ciencias es mucho más que el método científico. Entonces, pues ese tema, por eso es el comentario que viene de Diego. Pero sigamos adelante. Ahora, usted terminó su doctorado y llegó a Colombia. Y ahora, cuéntenos qué está haciendo en Colombia y Sí, cuáles son los sueños de Diego para el tema de la educación en Colombia. bueno, yo ahorita mismo estoy enseñando ciencias. ¿Por qué? Porque si algo aprendí durante el doctorado es que yo no tenía ni idea de educación. Que es muy difícil traducir a la práctica lo que uno aprende en la teoría, ¿sí? Uno durante el doctorado uno aprende, uno lee libros y artículos y de todo, pero ya la parte práctica es otro tema completamente diferente. Y como yo trabajé en la parte de preparación de docentes, yo al principio trataba de decirle a los docentes cómo enseñar ciencias, eh, también una tarea muy, digamos, fuera de mis capacidades en ese entonces. Yo decidí que, digamos, uno de los huecos que yo tenía en mi formación era la enseñanza. Entonces ahorita estoy jugando con eso, como investigando mis propias prácticas, viendo cómo yo logro implementar con prácticas pedagógicas específicas la visión de estos nuevos estándares. ¿Qué quiero hacer en el futuro? Yo creo que conectarme más con el grupo STEM que hay en Colombia y en Latinoamérica. Yo creo que si algo ha mostrado la pandemia es que hay un montón de gente trabajando en la educación STEM. Hay muchas iniciativas por todo lado, eh, pero son como chispitas, ¿sí? Son chispitas que ocurren por todo lado y yo creo que espacios como este están siendo muy necesarios para conectarnos y para generar con esas chispitas una hoguera de transformación, que logremos como conectarnos. Entonces yo quiero como hacer parte de esos grupos que están tratando de transformar la educación de las ciencias STEM, eh, y seguir investigando. Yo creo que para mí es importante seguir entendiendo cómo los niños entienden que deben participar en el aula, en mi caso, en las ciencias. Sí. Muy, muy interesante. Y es lógico lo que dice Diego porque lo hemos visto que hay muchísima gente que está trabajando por innovación educativa. Muchos están haciendo educación STEM sin saber que lo que están haciendo es educación STEM. Eh, para la audiencia también vale la pena comentar que los nuevos estándares de ciencias de los Estados Unidos tienen un eslogan que la Asociación de la Enseñanza de las Ciencias, la Asociación Nacional de la Enseñanza de las Ciencias, el NSTA, han dicho desde el principio y en el eslogan lo pone es que con los nuevos estándares STEM comienza ahí. Y especialmente eh, porque une la ingeniería con las ciencias y utiliza el pensamiento de ingeniero para, para el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Eso es una de las cosas Sí, más bonitas, ¿no? Y otra cosa muy importante que tienen los nuevos estándares es que los chicos aprenden que su conocimiento tiene un propósito y que es útil para poder hacer cosas. Entonces, sí, esa es pues una es un gran tema de... diferencia.
Yo sí he escuchado durante mucho tiempo que poner los estándares en práctica es un tema difícil, pero creo que usted me daría la razón en que definitivamente la transformación de la educación se tiene que dar. Hacer una pedagogía centrada en el estudiante es urgente, hay que darle autonomía al estudiante, hay que dejar el tema, especialmente en ciencias, de los laboratorios paso a paso, donde lo único que ellos hacen es una receta de cocina y no hay una reflexión profunda sobre los temas. Yo me acuerdo mucho de mis experiencias de universidad cuando hacíamos laboratorios, especialmente el de hidráulica, casi no lo paso, que Pero era muy terminando, parecido. ¿qué? Sí, muy Era parecido. muy receta de cocina. Inclusive en el de medidas eléctricas, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional, y resulta que cuando estábamos terminando el laboratorio ya era hora de que el profesor y iba uno corriendo con el formulario para entregárselo y conclusiones no llegaba uno nada, ¿no? Entonces, realmente la transformación es urgente en ese tema. Yo creo que ya nos pueden acompañar Freddy y Dani. A ver si de pronto recibimos las preguntas del chat para que podemos ver qué han dicho nuestra audiencia este primer día del Café STEM. De ¿Qué acuerdo, tenemos Jairo. por ahí? Entonces, pues tenemos varias preguntas, vamos a tomar algunas de ellas. Entonces, esta que está acá. Jaiber Ávila Bueno nos pregunta, ¿qué estrategias utilizan para el desarrollo de la interdisciplinaridad en los proyectos multidisciplinarios? Pregunta de Jaiber Ávila. A ver si de pronto Diego se anima a responder. Claro, por ejemplo, ¿qué prácticas pedagógicas? Es la pregunta? Si la entiendo ¿O qué bien. estrategias ¿Qué utilizamos para estrategias? poder, Ajá. sí, para poder Ok, llevar eso? A ver. yo, digamos, personalmente trato de buscar problemas que le permitan a uno integrar diferentes habilidades, problemas complejos. Voy a dar un ejemplo. Yo creo que hace año y medio o algo así, con mis estudiantes estábamos estudiando la parte de imanes, las fuerzas magnéticas, estudiantes de séptimo, cómo funcionan las fuerzas magnéticas entre diferentes objetos. Y una parte, digamos que una actividad que era parte de la enseñanza de unidad era entender cómo funcionaba un electroimán, ¿sí? Entonces ellos yo les mostraba simplemente cómo se hace un electroimán, que es coger una puntilla, se le enrolla un cable de cobre esmaltado y se conecta a una pila y la puntilla se convierte en un imán, ¿cierto? Entonces ellos tenían que jugar para primero tratar de explicar cómo funcionaba el electroimán y segundo, qué factores influenciaban la fuerza del electroimán. Entonces ellos podían cambiar la longitud del cable, el número de vueltas que le daban al electroimán, a la puntilla, el número de pilas, la marca de las pilas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están diseñando. Ellos mismos tienen que diseñar cómo van a hacer el electroimán, qué materiales van a usar, cómo van a medir, digamos, cómo medimos nosotros la fuerza magnética de un electroimán. ¿Qué hacemos? Yo no les digo a ellos cómo hacer la medida. Digamos que en el método científico, en la educación tradicional, yo les digo, cuenten cuántos, no sé, clips obtuvieron y saca el promedio. Pero ellos no entienden por qué están haciendo nada de eso. Mientras que, ok, si yo voy a comparar mi electroimán con el electroimán de ese grupo, ¿cómo los comparamos? Entonces, ese tipo de prácticas, como incluir un problema complejo que le permita a los estudiantes integrar diferentes prácticas de manera auténtica, ¿sí? En este caso están usando ingeniería para diseñar un electroimán, pero con el propósito de entender cómo funciona el electroimán, no de confirmar las propiedades de un electroimán, que sería como lo haría la educación tradicional. O sea que lo que has utilizado en algunos casos es poner algunos retos o problemas, ¿no? ¿Cierto? Elegir, sí, En retos, algunos casos, sí. problemas, sí, Para eso, entonces, uno podría complementar para Hyper que una de las estrategias de la educación STEM es traer contextos del mundo real o contextos de la realidad de los estudiantes para despertar la curiosidad y mantenerlos conectados con lo que aprenden es traer problemas reales.
especialmente depende de qué tan grande sea el problema que le traigamos. Entre más grande sea el problema, es más interdisciplinario. Entonces, y Claro, depende claro. de la planeación estudiantil que uno haga. Entonces, si hace, va a ser una actividad corta, entonces lo más recomendable es traer un problema sencillo, pero que involucre no solamente las ciencias, sino alguna otra área como las matemáticas, por ejemplo, ¿cierto? Algo Ajá. así podría ser, Sí, yo creo que de yo pronto es quisiera algo ahí que como requeriría. agregar un apunte y es que cuando uno reta a los estudiantes es un contexto totalmente diferente y los estudiantes tienen la oportunidad entonces de ya no seguir una guía paso a paso, sino que están, uy, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo relacionar? ¿Qué conceptos tengo que tener en cuenta? Entonces es un cambio totalmente de chip en los estudiantes que lo hemos podido evidenciar en las clases que hemos hecho, en las diferentes actividades STEM. Entonces es un escenario bastante interesante el poder retar a los estudiantes. Creo que cambian totalmente la concepción de lo que es la educación y de pronto de seguir algo muy paso a paso, muy mecanizado. De acuerdo, Ok, yo creo que ahí me meto la cucharada y lo que dice Dani es muy cierto. Si uno crea problemas como contextos ambiguos también, uno tiene siempre que jugar con la ambigüedad de la tarea que uno le pone a los estudiantes. Muy ambiguo y se pierden, se frustran, seguramente no lo van a lograr hacer, pero muy concreto es ya paso a paso. Yo les digo qué tienen que Ujú, hacer, ellos no piensan. perfecto, Entonces, exacto. uno siempre tiene que jugar con esa ambigüedad. Entre más ambiguo, sí, eh, de datos, ¿cómo analizamos los datos? No, pues, ¿qué gráficas usamos? ¿Qué ecuaciones usamos? Etcétera. ok. Listo, perfecto. ¿Tendríamos otra pregunta Claro que de sí, chat? tenemos esta pregunta. Un saludo para Arturo Pulido. Él nos dice, en Colombia y en general en el mundo, la vinculación de las mujeres en las áreas de ciencias es dispar frente a la de los hombres. Desde la educación superior de ciencias, ¿cómo se visualiza este fenómeno? ¿Cómo impacta esto en el ambiente de la investigación en las universidades? Buena pregunta, ¿no? Interesante. Cuéntenos su Pregunta de Arturo experiencia Pulido. con la participación de la mujer allá en la Universidad de Colombia. Pues desafortunadamente se ve lo que se ve en la mayoría de universidades, que es baja participación. Digamos, mi laboratorio era un laboratorio de biofísica y había solo una mujer, y que era la Ujú. esposa de mi jefe. Eh, no, triste, triste porque al final perdemos casi que la mitad de la población con un potencial gigante para hacer las ciencias. Y desafortunadamente cuando uno no ve, eh, cuando uno no se ve reflejado en otras figuras de poder o en figuras haciendo cosas, ¿sí? Visibles, cosas que, Un role no model sé, o algo así. si no vemos a profesores, sí, exacto, no tenemos exactamente eso, nosotros no nos arriesgamos a entrarnos en esos campos, le bloqueamos ese imaginario a las mujeres. La Sí. educación STEM en ese caso trata eh, de ser un poquito más inclusivo, pero yo creo que al final depende de cómo lo hace el profesor. Uno de los comentarios, pues, es que la educación STEM trata de ser inclusiva desde los primeros años. Y esa curiosidad que tienen las niñas, póngale desde chiquitas, desde tercero de primaria, hay que despertarla, mantenerla hasta ya la adolescencia. Y uno de los enemigos más grandes que se tiene es el mismo medio de la mujer, en sentido de la familia, sus amigos, amigas, en el que le dicen, no, eso no es para niños, usted no estudia eso. Hay una influencia grande, aparte de Claro. la discriminación, aparte de los temas de Sí, sí, discriminación, que correcto. también los hay. Uno de los limitantes grandes es su propio núcleo familiar y de amigos. Sí, pero Eh, yo quería decir otra señor, cosita más, y es que cuando uno aprende ciencias, a uno tienden también como a mostrarle los grandes logros de hombres, ¿sí? Realmente uno durante la carrera uno conoce muy pocas figuras femeninas que han sido influyentes en el campo también. Entonces como que está presente en todo lado esa discriminación. ok. Tenemos otro contribución del chat. Sí, nos vamos con otra pregunta. Entonces, regálame un segundo. Por acá, por acá. Esta pregunta de acá.
Flor Pérez Rincón nos pregunta, ¿qué cambio recomienda que la educación media y secundaria debería adoptar para mejorar la vinculación de estudiantes a las ciencias? Bueno, A ver, la educación al final es un sistema, ¿no? Entonces hay muchas cosas por cambiar, pero digamos, me voy a enfocar en lo que debería pasar en el aula. Eh, Cuando en el aula se valora más el trabajo colaborativo, no trabajo cooperativo, que es una cosa diferente. El trabajo cooperativo es lo que generalmente eh, se hace, sí. predomina, predomina en las aulas tradicionales, donde los estudiantes se pueden dividir el trabajo, cada uno hace su parte y luego la ponen otra vez junta y lo entregan. Eso es trabajo cooperativo. Cuando uno se vira hacia el trabajo colaborativo, en donde ellos tienen que discutir y negociar ideas, eh, ahí muchos estudiantes empiezan a ver que puede, o sea, importa la idea del estudiante en este caso, ¿sí? Creo que lo que más una de las razones por las cuales los estudiantes se alejan de las ciencias es porque ellos no ven que sus ideas valen. ¿Sí? Al final a nosotros nos dan un montón de ideas que descubrieron los científicos, que las vendemos como ideas irrefutables, pero las ideas de los estudiantes no importan, a pesar de que lo que yo veo como que contradice lo que este científico descubrió, como que hay una disparidad, pero no importa mi idea, importa la del científico que la descubrió. Entonces, así como un población de más estudiantes, hacer que sus ideas valgan al final. Oye, yo ahí tengo como un comentario importante. Em, la idea es, hay que tratar de cambiar la dinámica de aula para dejar de hacer la cátedra magistral y hacer una pedagogía centrada en el estudiante. Es un cambio grande que hay que hacer y que se viene haciendo a través de las metodologías activas desde hace muchos años. Pero no se ha logrado del todo, no es un tema fácil de adoptar en los colegios, porque los cambios se deben hacer tanto en la pedagogía, en la práctica diaria, pero también las instituciones tienen que cambiar. Entonces, digamos que desde la experiencia del docente individual, es tratar de hacer las cosas diferentes, es tratar de que los chicos traten de tener esos espacios de diálogo cuando empiezan a debatir los fenómenos científicos que han investigado y han aprendido para discutir sobre los mismos. Y una manera importante que hace la educación STEM es que utiliza el proceso de diseño en ingeniería para que hagan prácticas que sean holísticas, para que ese trabajo colaborativo se encuentren ellos y empiecen a darle valor a lo que saben. Es un tema que vamos a ir desarrollando con los programas a medida que vayamos avanzando, pero digamos que se puede empezar a hacer cosas desde la práctica del diaria del docente, pero indudablemente se necesita un cambio estructural desde la política pública, desde las instituciones. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Creo que nos podemos ir con una última pregunta. Y esta me parece que es muy importante para el tema de la educación STEM, que tiende a confundirse en cuanto a una metodología o un enfoque. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, STEM es un modelo, una metodología, un enfoque. ¿Cómo explicar a los docentes qué es STEM, perdón, y convencerlos que lo practiquen, lo integren a sus prácticas de aula? Uf, esa es la pregunta del millón. Eh, yo siento que para que el docente lo logre integrar, lo logre practicar, lo que vende el enfoque, yo lo considero como un enfoque pedagógico, eh, es ayudarle a entender a los docentes cómo integrar, o más bien, que la única cosa que a ver, no sé cómo poner esta idea. Ahorita nosotros creemos que los estudiantes, lo más importante que deberían hacer los estudiantes es manipular, digamos, objetos, manipular instrumentos en el aula de ciencias o en ingeniería, diseñar el robotcito o lo que sea, pero la manipulación de objetos, de tecnologías, lo vemos como lo más importante, ¿sí? Y yo creo que ahí está el error, porque lo que los estudiantes deberían manipular son las ideas, ¿sí? Entonces, para que puedan adoptar, digamos, este enfoque STEM, los docentes tienen que entender cómo
cómo hacer que los estudiantes usen prácticas, sí, usen diferentes habilidades para manipular ideas, para transformar ideas durante su trayecto escolar. Eso es para mí lo más importante, ayudar a los docentes a entender cómo aplicar, por ejemplo, la argumentación para que los estudiantes aprendan los conceptos de, no sé, las características de los organismos vivos. Cosas así, sí, que no separen el hacer del saber. Ok. No sé si... Yo creería que para poderle dar respuesta también a Tatiana, pues aprovechamos, no sé, de una vez y nos mandamos al tip STEM de la semana, De ¿parece? acuerdo, Jairo. Correcto. Listo. Vamos entonces Gracias. al tip STEM. No, dale tú con la cortinilla. Listo. Y yo pongo los... Voy a poner el tip de Dani. Listo. El tip de hoy es la definición, una definición que se puede encontrar en la literatura de qué es la educación STEM y que es muy referida a la pregunta anterior. Entonces, lo presento en dos partes. La educación STEM es un enfoque interdisciplinario al aprendizaje que remueve las barreras de las 4 asignaturas y nosotros decimos, e inclusive las del resto del currículo. O sea, no únicamente las del núcleo de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino va a incluir a todas para hacer los procesos interdisciplinarios y ojalá transdisciplinarios, que es lo que perseguimos, ¿cierto? Pero los conecta al mundo real, o sea, que trae conceptos del mundo a la práctica de aula a través de prácticas rigurosas y les es relevante a los estudiantes. Esta definición viene del libro de Lesson Essentials de Bhaskar, Cohen y Snyder, y es importante que de pronto la desminucemos en pedacitos. Vuelvo y lo toco. Enfoque interdisciplinario al aprendizaje. O sea, no es una metodología, no es un paso a paso, es una forma de ver la educación, es casi una filosofía, y que remueve las barreras, es que quiere decir que es interdisciplinario y le da la oportunidad a hacer prácticas de aula que traen contextos del mundo real y que involucran asignaturas de diferente índole. Ya les doy un ejemplo. Y lo siguiente es que es riguroso porque exige de los chicos un proceso cognitivo mucho más exigente. No son prácticas sencillas. No es como cuando hacemos proyectos, que cuando hacemos proyectos simplemente todo el mundo se emociona y construyen una cosa y eso genera muchísima emoción en los padres, familia, en los docentes, en los estudiantes, sino que realmente se quieren cumplir unos objetivos de aprendizaje. Y les es relevante a los estudiantes es que esos temas que estemos tratando deben ser importantes para ellos, entonces los contextos deben ser definidos para que les sean relevantes a los chicos. Al principio no va a ser un tema fácil escoger los temas, porque en muchos casos, dependiendo de los grados, los chicos no se interesan por las cosas. Entonces, les dejamos como mensaje de esta primera emisión de Café STEM, que la educación STEM es un enfoque, es interdisciplinario, pueden participar asignaturas como lenguas, como artes, como ciencias sociales, geografía, historia, etc. Bueno. Yo quería añadir una cosita más. ¿Puedo? Era claro, para claro, la última pregunta creo que se llamaba Tatiana, la oyente que está por ahí. Sí. La manera de convencer a los docentes es mostrándoles ejemplos específicos, precisos de estudiantes haciendo lo que uno, o sea, educación STEM, ¿sí? Videos de un salón de clase donde los estudiantes están aplicando esos conceptos de la educación STEM. Esa es la manera más eficaz, mostrando como ese imaginario que uno tiene de manera más específica, con materiales educativos, con videos de estudiantes haciendo cosas. Yo creo que esa es la manera de convencer a la gente, de ver que los niños son capaces de aprender y de hacer muchas otras cosas más. O sea que podríamos decir, Diego, que es animar a los docentes a hacer cosas, lograr documentar lo que hacen y mostrárselo a sus colegas.
Sí, Eso es lo que hay que hacer, porque uno puede traer del resto del mundo un montón de prácticas en videos porque las hay, pero qué más lindo que las iniciativas de los docentes. Es más, hay docentes que están haciendo educación STEM sin saberlo. ¿Sí? sin saberlo, En las claro. próximas emisiones damos algunos ejemplos para que podamos seguir adelante empezando a difundir esta educación STEM. Qué opina Freddy? No, perfecto. Me parece que ustedes mencionaron una palabra importante que es retar al estudiante, pero yo creo que mi invitación en este momento es retar a los docentes, que nos retemos nosotros mismos a cambiar nuestra concepción de la educación y que tratemos de rehacer esas conexiones que normalmente ya tenemos hechas para poder de alguna manera llevar al estudiante, digamos, por otro nuevo camino para poder, digamos, transmitir un mejor conocimiento. Yo creo que el reto es bien importante y es para todos, no solo para el estudiante. Muy De bien, me acuerdo, profe. encanta. Bueno, entonces pues le damos las gracias a Diego por su participación el día de hoy en esta primera emisión donde nosotros todos estábamos nerviosos de qué íbamos a hacer. Esperamos que nos vuelva a visitar en el futuro, que trabaje con nosotros en claro el que sí. futuro y que esta iniciativa de difusión de estos locos que somos nosotros en el tema de la educación pueda hacer alguna incidencia en el futuro. Entonces, pues los Ojalá. despedimos por hoy, no los cansamos más, ¿cierto? Sí, ¿Qué opinan? tenemos muchas preguntas que no pudimos responder, pero igual las vamos a recopilar para de pronto en una próxima misión poderles dar respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, nada, muchas Listo, muy gracias bien. a todas las personas que nos acompañaron. Disculpas porque también hemos tenido problemas de conexión con el internet, ha estado un poco inestable, pero bueno, como decía Jairo, creo que eso ya es muy normal por estas épocas. Nada, muchas Inclusive gracias a que yo todos. estoy solo con celular hoy, solo celular es mi conexión de internet, imagínense. No. Bueno, entonces pues los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles estaremos con un nuevo Ajá, invitado y estén un nuevo pendientes de las invitado, redes correcto. de quién viene esta próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y Chao muchas Jairo, gracias a todos chao por Diego, participar. chao profe. Gracias, Hasta Diego. luego. Cuídense.